David y Goliat, fe contra lo imposible. En un valle donde reinaba el miedo, donde un ejército entero temblaba ante una sola voz, apareció un muchacho que ni siquiera tenía edad para portar armadura. Un joven pastor, sin experiencia en combate, sin espada, sin fama, solo fe. Ese día el enemigo parecía invencible. Ese día todos retrocedían, menos uno. Y lo que ocurrió en ese valle no fue un accidente ni una hazaña de suerte. Fue el momento exacto en el que un destino divino despertó. Porque cuando la fe se levanta, incluso un gigante cae. Prepárate para descubrir la verdadera historia detrás del enfrentamiento más famoso de todos los tiempos. Una historia que no solo habla de un gigante derrotado, sino del poder que se desata cuando decides creer. Quédate hasta el final, porque esta batalla no solo cambió la vida de un joven pastor, cambió la historia del pueblo de Israel y quizá, solo quizá, cambie la manera en que enfrentes tus propios gigantes. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video para que más personas descubran que, con fe, nada es imposible. Episodio 1. El Valle del Miedo, cuando un gigante hace temblar a un reino. A comienzos del primer milenio antes de Cristo, cuando el reino de Israel era aún joven y vulnerable, una sombra oscura se alzó desde el oeste. Una sombra hecha de hierro, arrogancia y casi 3 metros de altura. Era la época en que los filisteos, poderosos y expertos en metalurgia, dominaban la fabricación de armas. Israel, en cambio, apenas salía de su etapa tribal. Sus herramientas eran de madera, su ejército inexperto, y su rey, Saúl, luchaba contra un miedo que crecía día tras día. El gigante aparece. Desde la ciudad de Gat, en los llanos filisteos, surgió un guerrero entrenado desde su juventud, Goliat, un tanque humano, un muro viviente cuya sola presencia quebraba el ánimo del enemigo. Su armadura de bronce pesaba más que un hombre promedio, su lanza tenía un asta tan gruesa como un rodillo de telar, su voz era el rugido de un monstruo antiguo. Goliat, elijan a un hombre que pelee contra mí. Si me vence, seremos sus siervos, pero si yo lo venzo, ustedes nos servirán para siempre. Y durante 40 días nadie se atrevió a dar un paso al frente. Saúl, el rey tembloroso. Saúl, quien una vez fue valiente, ahora estaba dominado por la ansiedad. Había sido escogido como el más fuerte de Israel, pero el miedo puede derrumbar incluso a los gigantes del alma. Los capitanes del ejército evitaban sus ojos. Nadie quería ser el héroe que acabara en la punta de la lanza del filisteo. Entran los hermanos de David. Mientras los soldados se hundían en el desánimo, 3 hermanos del clan de Isaí, Eliab, Abinadab y Sama, estaban ahí, grandes, fuertes, respetados, pero aún ellos temblaban ante el desafío. El ambiente parecía una nube pesada sobre sus cabezas. Cada mañana traía la misma humillación, el grito del gigante y el silencio cobarde que le seguía. Una casa en Belén. A kilómetros de distancia, en la pequeña aldea de Belén, vivía un joven pastor, David, el menor de 8 hermanos, inexperto en guerra, pero experto en soledad, en canciones y en hablar con Dios. Entre montes y cuevas había defendido a su rebaño de osos y leones, y, sin saberlo, esos encuentros fueron su entrenamiento para un destino mayor, la misión de su padre. Isaí, hijo, lleva esto a tus hermanos y tráeme noticias del campamento. Era un encargo simple, solo eso, un recado, una visita fraternal, pero a veces lo que parece un simple recado es el comienzo de un propósito divino, el camino hacia el destino. David no sabía que cada paso lo acercaba al duelo más famoso de la historia humana. No sabía que el mundo recordaría ese día por milenios. No sabía que su valentía inspiraría canciones, poemas, marchas y que su nombre sería sinónimo de victoria imposible. Solo caminaba, obediente, confiado. El rugido en la montaña. Goliat, salgan a pelear, cobardes. Ese grito no solo llamó a un enemigo, llamó a un héroe. David ve al gigante por primera vez. Cuando David vio al filisteo, vio más que un guerrero, vio una afrenta, una provocación contra su pueblo y contra su Dios. En ese instante, dentro del corazón del pastor, algo ardió. No era miedo, no era imprudencia, era indignación santa. Los hermanos lo regañan. ¿Qué haces aquí? ¿Y con quién dejaste esas pocas ovejas? Solo vienes a ver la batalla.
David, firme sin alterarse. ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto un asunto digno de atención? David no buscaba pelea, pero tampoco se quedaría callado ante la injusticia. El murmullo que crece. Ese pastor dice que quiere enfrentarlo. ¿Está loco? ¿O es valiente? En cuestión de minutos el rumor de un joven dispuesto a enfrentar al gigante comenzó a recorrer cada tienda, cada fogata, cada rincón del campamento, hasta que llegó a oídos del rey Saúl. ¿Un pastor desafiando a un monstruo de guerra? Saúl ordenó traerlo inmediatamente. Lo que sucedió dentro de esa tienda marcaría el inicio de un capítulo que cambiaría para siempre el destino de Israel. Si esta historia está despertando algo en ti, no te detengas. Lo mejor, lo más épico, está por venir. Activa la campanita, suscríbete, comenta y comparte para que juntos sigamos esta travesía donde la fe derrota lo imposible. Episodio 2. El pastor frente al rey, una decisión que sacudió al reino. Mientras los soldados murmuraban incrédulos, David fue llevado hasta la tienda del rey Saúl. El contraste era brutal, el muchacho pastor, frente al rey que debía inspirar confianza, pero que ahora temblaba por dentro. El encuentro. Saúl, ¿eres tú el que habla de enfrentar al filisteo? David, Señor mío, que nadie pierda el ánimo por causa de ese gigante. Yo iré y pelearé contra él. Saúl, eres solo un muchacho, y él ha sido soldado desde su juventud. El coraje que rompe toda la lógica. David, cuando pastoreaba las ovejas de mi padre, vino un león y luego un oso. Tomé a cada uno, los enfrenté y los vencí. David, el mismo Dios que me libró de ellos, me librará de ese filisteo. La armadura del rey. Aquello fue histórico, un rey ofreciendo su armadura a un pastor, un acto de desesperación, pero también de fe en lo inesperado. David, no puedo andar con esto, no estoy acostumbrado. David no necesitaba parecer un guerrero, necesitaba ser el mismo, su identidad era su arma. Armado solo de fe, 5 piedras, una honda y una fe tan grande que hacía temblar incluso a quienes no comprendían su origen. Mientras los soldados observaban atónitos, algo en el ambiente comenzó a cambiar. Una corriente, un rumor, una chispa de valentía, como si el coraje de un solo joven estuviera despertando a todo un ejército dormido. Los filisteos se ríen. ¿Ese niño viene a pelear? Miren, no lleva armadura. ¿Será una muerte rápida? Goliat, ¿soy acaso un perro para que vengan contra mí con palos? Un silencio puro. En ese momento Israel no veía un gigante y un pastor, veía su destino colgando de un hilo y el universo espiritual contuvo la respiración. Palabras de guerra. Goliat, hoy entregaré tu carne a las aves del cielo. David, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Hoy Él te entregará en mis manos. La batalla más improbable de la historia estaba a segundos de comenzar. Un gigante armado hasta los dientes contra un muchacho con una honda, y lo que pasó en ese instante rompió todas las leyes de la guerra. Si quieres ver el momento exacto del impacto, no te pierdas el próximo episodio. Suscríbete, marca la campanita, comenta y comparte para que esta historia llegue a miles de personas. Episodio 3. El impacto que resonó en la eternidad. En aquel valle donde tantos guerreros habían gritado, sudado y sangrado, reinaba un silencio tan profundo que parecía sagrado. Todos sabían que estaban a punto de presenciar algo más que un combate. Lo que iba a ocurrir iba a dividir la historia en un antes y un después. 2 caminos que se encuentran. Un joven sin armadura, un gigante con todas las de ganar, pero en la arena de la fe, las estadísticas no tienen poder. El gigante se prepara. Goliat, ven aquí, hoy te aplastaré como a un insecto. El discurso que dio vuelta a la guerra. David, tú vienes contra mí con arma y fuerza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Dios vivo. Hoy Él demostrará que no salva con espada, sino con poder. Estas palabras no eran un discurso motivacional, eran una declaración celestial, una sentencia pronunciada antes de la batalla, la elección de las piedras. 5 piedras, pero solo una sería suficiente. Cuando Dios decide escribir una historia, no necesita muchas herramientas, solo un corazón dispuesto. El movimiento decisivo.
En ese instante, el tiempo dejó de pertenecer a la Tierra. Cada segundo parecía estirarse, como si el universo mismo estuviera observando. La piedra, la velocidad, la precisión, todo conspiraba hacia un solo punto: impacto. Una piedra diminuta viajando con la fuerza de un propósito eterno. Y el gigante cayó. El silencio más fuerte de la historia. En ese momento el mundo contuvo la respiración. El enemigo que había atemorizado a toda una nación yacía en el polvo. David se acerca. Era poético. El arma del enemigo convertida en instrumento de victoria. La arrogancia del gigante consumida por la fe de un pastor. El grito que despertó a un ejército. ¡El gigante ha caído! Aquel pueblo que minutos antes temblaba de miedo estalló en un rugido de victoria. David no solo venció a un enemigo, despertó el valor dormido de toda una nación. Los filisteos huyen. Cuando un gigante cae, los que vivían a su sombra huyen sin mirar atrás. David, el improbable. Nadie sabía que ese joven pastor acababa de abrirse camino hacia un destino que cambiaría la historia de Israel. La victoria sobre Goliat no solo derribó un gigante, desató un linaje, una promesa, un camino hacia un trono. Pero con cada victoria nace también un enemigo. Y pronto, mientras las voces aclaman a David, otro corazón comenzará a llenarse de sombra. El peligro aún no ha terminado. Si quieres descubrir cómo esta victoria encendió rivalidades que casi destruyen al futuro rey, no te pierdas la próxima página. Suscríbete, marca la campanita, comenta y comparte para que esta historia llegue a miles. Episodio 4. La gloria, la envidia y el destino que despierta. La batalla había terminado, pero la historia de David apenas comenzaba. Porque cuando Dios abre una puerta de victoria, también expone el corazón de quienes miran desde la sombra. El regreso del héroe. Ese día, Israel no solo ganó una guerra, ganó un símbolo. Un joven que desafió lo imposible y venció, pero la gloria siempre tiene un precio. Saúl observa en silencio. Mientras las voces gritaban el nombre de David, otra voz, silenciosa y peligrosa, empezaba a despertar en el corazón del rey. La voz de la inseguridad y de la comparación. El encuentro decisivo. Saúl, ¿de quién eres hijo, joven? David, de tu siervo Isaí, de Belén. El rey no vio solo a un pastor valiente, vio una amenaza futura. La entrada en Jerusalén. Mujeres cantando. Saúl mató a miles, David a decenas de miles. Ese canto, inocente para unos, se convirtió en un cuchillo para otros. La gloria de David encendió una sombra que crecería como una tormenta. El inicio de una rivalidad. En cada celebración, la envidia hacía raíces en su corazón. Y en la historia, la envidia de un hombre poderoso ha sido suficiente para desatar guerras enteras. Jonatán, una amistad que rompe barreras. Pero donde la envidia crecía, también nacía una de las amistades más profundas jamás registradas. Jonatán vio en David algo más que un guerrero, vio un corazón que latía con la fe que él también anhelaba, el reconocimiento celestial. Para David, la victoria sobre Goliat no fue un trofeo, sino una confirmación. Dios estaba con él. La misma mano que guió la piedra empezaba a guiar su destino hacia algo mucho mayor. El temor de Saúl crece. Cuando la gloria no se reconoce como un regalo de Dios, se convierte en una amenaza para quien se aferra al poder. Saúl comenzaba a temer lo inevitable, que aquel joven pastor era parte del plan divino que lo superaba. Una profecía que empieza a moverse. Las piezas que Dios había puesto en movimiento desde aquel día en que Samuel lo ungió comenzaban finalmente a alinearse. David no lo sabía, Saúl lo sospechaba, pero el cielo ya lo había decidido. Cierre épico. Había vencido a un gigante, había despertado a un reino entero, pero la verdadera batalla, la que definiría quién ocuparía el trono de Israel, apenas estaba por comenzar. El gigante cayó en el valle, pero otro gigante se levantó en el corazón del rey, y mientras Israel celebraba, la línea invisible entre gloria y persecución se hacía cada vez más delgada. El pastor había vencido al guerrero, pero ahora tendría que enfrentarse a un rey. Si esta historia te conmovió, no dejes que muera aquí. Suscríbete, activa la campanita y comparte este documental para que llegue a miles de personas. Y déjame en los comentarios qué enseñanza te dejó esta batalla. La historia continúa,
y tú eres parte de ella.